Hoy vamos a ver el espíritu de Grecia. Tenemos como fundamento bíblico 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 hasta el 24, y dice: Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. 2 Corintios 10, versículo 4 y 5 dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Veamos, ¿qué es el espíritu de Grecia? Bueno, el espíritu de Grecia es una influencia demoníaca que promueve la exaltación de la razón humana, la filosofía, la lógica, el escepticismo y la idolatría intelectual por encima de la revelación y la fe en Dios. Las manifestaciones más comunes del espíritu de Grecia son la religiosidad sin poder, la idolatría de la mente y la lógica, el rechazo a lo sobrenatural, una filosofía y un humanismo exalzado y una educación sin temor a Dios. La base histórica es la siguiente: la cultura griega influyó profundamente en el mundo durante el imperio helénico y romano. Aún hoy, los ideales de la cultura griega dominan el sistema educativo, la ciencia y podríamos decir que también la cultura global. El objetivo de este espíritu es neutralizar la fe en el creyente y dentro de la Iglesia, por supuesto, anular el poder de la palabra, seducir a la Iglesia con profundas bases de intelectualismo y desconectar a los creyentes del poder y de la manifestación del Espíritu Santo. Veamos algunas estrategias de intercesión o que podemos aplicar los intercesores contra este espíritu de Grecia. Primero, desenmascarar la fortaleza. Conforme al libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 17, tenemos que orar para que haya un discernimiento espiritual. También Colosenses, capítulo 2, versículo 8, nos recuerda que tenemos que renunciar a toda filosofía y a todo pensamiento humanista que vaya en contra de los principios de nuestro Señor Jesucristo. También 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, nos advierte o nos instruye que tenemos que quebrantar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por lo tanto, tenemos que proclamar la sabiduría del Espíritu. Tenemos que confesar que Cristo es la sabiduría de Dios, conforme a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, y tenemos que orar por un espíritu de revelación, no solo también por un espíritu de conocimiento, conforme al libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 17. Además, tenemos que levantar altares de adoración que exalten al Cordero y no al intelecto humano. Otra forma de pelear o de luchar en contra del espíritu de Grecia es clamar por los sistemas educativos y culturales. Tenemos que interceder por las universidades, por los colegios, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Tenemos que interceder para que ese humanismo exalzando la filosofía humana que va en contra de la manifestación del Espíritu Santo, pues no sea anulado, pero que sí, en cierta forma, pues, se nivele o quite el velo que impide que conozcan y se acerquen al Cristo de la gloria. Tenemos que atar el espíritu de engaño y el humanismo, según el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Y tenemos que proclamar el temor de Dios y la revelación divina sobre las próximas generaciones. Como intercesores no tenemos que tener miedo de confrontar con la verdad espiritual lo que el mundo considera sabiduría, y tenemos que fortalecer nuestra mente con la palabra. Tenemos que orar con un corazón encendido por la persona del Espíritu Santo. Es bueno hacer vigilia de intercesión específicas para confrontar esta estructura espiritual allí donde estamos, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. También es bueno formar equipos de intercesión con un enfoque que oren continuamente por la educación, por la cultura y por la juventud. Para terminar, dejo 3 ejemplos de decretos proféticos que podemos utilizar e incorporarlos a nuestras oraciones o a nuestro tiempo de intercesión. Confieso que la sabiduría de este siglo es reducida a nada por la cruz de Cristo. Otro ejemplo sería: confieso que toda altivez contra el conocimiento de Dios es derribada en mi iglesia, es derribada en mi pueblo, es derribada en mi ciudad. Y por último, otro ejemplo más sería: proclamo que el espíritu de sabiduría
y de revelación se derrama aquí en mi iglesia, se derrama sobre los pastores, se derrama sobre el coro, se derrama sobre los ancianos, se derrama sobre las doncellas, se derrama sobre los hermanos y las hermanas, se derrama sobre los jóvenes, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.